Te agradezco mucho. Perfecto. Les preguntaba entonces, ¿cuál será ¿cuáles serán las características de esta onda sonora que habíamos visto un poquito en la anterior clase? A ver, ¿quién me comenta un poco? Que tiene una longitud, frecuencia, Perfecto, genial. de Velocidad. Ya, a ver, que tiene una frecuencia, sí. A ver, ¿y qué será la frecuencia? la Es el frecuencia tipo de es veces que se repite. Un ciclo. Exacto. El tipo, lo han complementado sumamente bien. El tipo de veces que se repite Tiempo, perdón. ciclo, ¿sí? El tiempo, la cantidad de veces que se va a repetir ese ciclo como tal, que veíamos que empezaba acá, por así decirlo, donde ven el cursor, y terminaba acá. Esa es una onda. Esa es una onda que va a tener una determinada intensidad. Pero una onda, solo una onda, difícilmente va a viajar, siempre va a estar acompañada por elementos que la hacen, obviamente, más larga, por así decirla, más intenso ese sonido, esa onda sonora. Por lo tanto, una onda va a tener, según la procedencia del sonido, es decir, de dónde viene, qué tipo de características tiene esa onda, si es electroacústica, etcétera, etcétera, va, va a poseer determinado tipo de frecuencia y determinado tipo de alcance como tal, ¿sí? De fuerza que va a tener esa frecuencia. Entonces, acá en el cuadro ustedes bien podrían definir de que nosotros tenemos 3 ondas sonoras, 3 ciclos, o también habíamos denominado 3 hertz como tal. Ya ese día veíamos, ¿no?, cada una de las características, tanto lo que es la frecuencia, de lo que es la amplitud. Se acordarán que puse el ejemplo de la pelotita esta de goma que rebota en cuanto a la fuerza, cuánto va a rebotar, y hacíamos manualmente algo, ¿no? Perdonen el gráfico para quienes no estaban en la clase anterior, pero quienes estaban habrán visto que hemos ido desarrollando poco a poco esto, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, una onda que va a tener mayor frecuencia, ¿ya? Y cuando hablamos de que una onda tiene mayor frecuencia, vale decir más ciclos, más hertz por segundo. Y esto, se van a acordar de esto, lo vamos a ver en el programa de edición, que nos va a preguntar en determinado momento cuántos ciclos, cuántos ciclos por segundo va a tener un audio como tal, resguardando el tema de calidad por sobre todo. Ya me adelanto ahí en 44.100, es un 48.000, es una cantidad intermedia que nos va a permitir identificar que el audio tiene relativa calidad, ¿ya? Ahora, tanto en el programa de edición, por ejemplo, quiero que entiendan bien esto, y si no lo comprenden, avísenme. Nosotros podemos poner un archivo en un medio digital, obviamente, en un programa de edición, que tenga una cantidad alta de ciclos por segundo. Dentro de una lógica que no estaría incorrecta, diríamos, yo le voy a poner a este audio, que lo he grabado de X lugar, una frecuencia alta, lo que me garantizará que tenga mayor calidad. Pero ojo, hay un detalle muy importante. Dependemos de el origen del archivo sonoro de esa onda para ver cuánta calidad tiene. O sea, yo puedo ponerle un archivo que está sumamente disminuido, sumamente bajo de calidad, y le pongo en el programa de edición una frecuencia alta, pues lo único que voy a hacer es amplificar los aspectos negativos del archivo. Entonces acá también depende. Cuando nosotros estamos usando un archivo que ya ha sido creado, que ya ha sido configurado, evidentemente vamos a necesitar de que el archivo sea y tenga buena calidad.
Ese es un requisito fundamental. No es que por obra de, por arte de magia voy a poner un archivo que tiene una entrevista, por ejemplo, que tiene baja calidad. Yo voy a tratar de ponerle una frecuencia alta y se va a transformar. No, el archivo tiene que ser de buena calidad. Pero cuando nosotros estamos empezando a grabar, por ejemplo, un archivo, es decir, vamos a ser los creadores, qué sé yo, en el caso de una narración, de un off, se denomina off, ¿no? A la narración que podamos hacer, evidentemente podemos poner la cantidad que queramos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser quienes vamos a crear ese sonido. ¿Sí? No sé si me dejo entender esta característica que les he explicado, o es chino todavía. Sí, le hizo en algo, Santi. ¿Sí? La vamos a ver también cuando veamos el programa, ¿sí? Les decía, ¿no? Un archivo que tenga mayor frecuencia va a ser un archivo que tiene mayor calidad, ¿ya? Pero lamentablemente, hablando de un medio electroacústico, vale decir, en un espectro del contexto en el cual nosotros vivimos, con un montón de ondas sonoras que llegan para una radioemisora, vamos a encontrar de que la frecuencia modulada, las radios de frecuencia modulada, tienen más calidad. Y el ejemplo claro es que vamos a identificar que estos sonidos viajan en estéreo, pero su alcance va a ser menor. De manera contraria, una frecuencia en amplitud modulada implica que va a tener mayor alcance, pero su frecuencia va a ser menor. Por lo tanto, llega a más lugares, pero el archivo no va a tener la calidad. Va a viajar en un archivo en mono. Esas características del sonido y su naturaleza del sonido que habíamos visto la anterior semana. Y la anterior semana también teníamos una pequeña tarea. Un pequeño trabajito que les decía y estaba en la consigna, ¿no? Que ustedes vean, o sea, y muchos han incurrido, no muchos, algunos han incurrido en el error de mandar todas las características de la ionosfera en torno a, bueno, quizá lo han leído o no sé, pero conceptos sumamente complejos como tal, algunos no, algunos evidentemente en media hoja o en una hoja con un gráfico lo han resuelto perfecto, pare de contar. La idea era que ustedes puedan entender a qué se refiere la ionosfera, ¿sí? Entonces, claro, el Internet o la red nos va a dar pues una serie de características en torno al criterio, al concepto de lo que es ionosfera. El detalle va a ser que podamos identificar o entender. José Carlos, ¿estás por ahí? Sí, sí, buen día, Lisa. Hola, buen día, José Carlos. José Carlos, ¿qué has entendido tú por ionosfera, por favor? Que es una capa de la Tierra y que nos ayuda a que canalice el sonido y podamos oírlo y que viaje a través de todo, del canal de eso. Ya, ya vamos por ahí. Gracias, José Carlos. Dame un ratito aquí, hice algo que no debería. Bien. Raquel, ¿estás por ahí? Buen día. Sí, es un buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué más podrías complementar o es correcto todo aquello que dice tu compañero? Yo creo que es correcto lo que dice mi compañera. ¿Sí? ¿Segura? 100%. Sí, creo que sí. A ver, hay algunos detallitos más que faltan. Tiene mucha razón, José Carlos, cuando nos habla acerca de que es una capa, precisamente de la Tierra. Ahí está el detallito, ¿no? Como tal, no va a ser tanto de la Tierra. Eh, Gonzalo, ¿estás por ahí? Buen día.
Gonzalo. Bien, Gonzalo no está. Ronald. Se borró Ronald. No me hago problema de que no estén, porque el modelo de la Unifrance nos dice no importa, para eso graben las clases. Pues si no van a estar, ¿para qué entran? Vean las clases Lo que grabadas. pasa es de que en Santa Cruz, no sé si ese chico está en Santa Cruz, ha llovido en la madrugada y a veces crea problemas de La conexión. conexión. Incluso Perfecto. ayer hubo corte de luz. Ay, Genial. No, gracias por el dato, entonces eso ayuda bastante. Gracias, Cristal. Fabricio, ¿estás por ahí? Fabricio. Indira. Dicen. Indira, ¿cómo estás? ¿Qué más me puedes decir acerca de la ionosfera, por favor? ¿Te acuerdas? Listen, ¿podría repetir? ¿Qué datos más me podrías decir acerca de la ionosfera? Enseguida, Tamara, te doy el pase, por favor. Tamara, por favor. Y Yalik, bueno, Gracias. por lo que yo leí, está compuesta de electrones libres y iones positivos. Esto crea un tipo de densidad electrónica por su estructura. Exactamente, interesante. En torno a lo que nos dice Tamara, voy a aprovechar en mencionar el criterio que acaba de decirnos. Van a ser capas, ¿sí? Van a ser capas que están en el espacio, obviamente. ¿Por qué se producen estas capas? Simplemente por la radiación solar. Entonces, la radiación solar va a generar iones positivos. ¿Ya? Entonces, todos esos iones positivos, imagínense signos de más, se van juntando, se juntan hasta que generan una capa. ¿Ya? Es interesante esto de la ionosfera, cómo la misma naturaleza nos proporciona esto, porque cuando nosotros mandamos una señal electroacústica, ¿qué va a permitir? Que según la fuerza que tenga esa señal, voy a tener tres tipos de capas, y según esa fuerza que yo tenga, va a mandar una señal, ¿ya? Y la señal, al no tener la fuerza suficiente de romper esa capa, va a rebotar. Y al rebotar, ¿qué genera? ¿Qué genera cuando rebota? ¿Qué genera cuando rebota esa onda electroacústica? iba a decir eco, pero no es la palabra. Eh, ¿Vibraciones? Evidentemente, las vibraciones que se manifiestan en la frecuencia, ¿verdad? Entonces, si la onda viajara solamente, para que se me entienda bien, si la onda viajara ahí, iría por todo lado. No, esto permite que genere justamente esa frecuencia. Pero si la capa está más abajo o más arriba, lo que va a generar es que la frecuencia, según su fuerza, o dure más, su amplitud sea más amplia o menos. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes en algún momento habrán visto el estudio de una radio, o conocerán por lo menos, ¿no? De referencia. El estudio de la radio tiene dos elementos importantes, ¿no? Que es la sala de control y la sala de locución. En la sala de control, evidentemente,
se hace todo lo que son controles, vale decir, el manejo de la consola, el manejo de la computadora, el teléfono, está absolutamente todo ahí. En cambio, en la sala de locución está simplemente los micrófonos, están, bueno, la mesa y los elementos donde podamos tener comodidad para hablar y listo, para de contar, no hay más nada, ¿ya? Obviamente, esta sala de locución va a estar bien sonorizada. ¿Qué quiere decir eso? Que tendrá elementos que absorban el sonido para que no se genere ruidos. Enseguida vamos a ver. Pero al medio, entre una sala de control y una sala de locución, existe dos vidrios que forman un triángulo. ¿Qué genera esta conformación de, un segundito, ¿qué genera esta conformación de este vidrio? Que justamente el sonido se pierde de alguna forma, el sonido se pierda y no pase hasta el otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Déjenme explicarles gráficamente. Esa es la desventaja de no contar con una pizarra, ¿no? Pero aún así nos vamos a dar modos. Entonces, esta es la sala de control y esta es la sala de locución. Entonces, al medio obviamente vamos a tener un vidrio. Es necesario tener el vidrio porque entre este y este tiene que haber un tipo de comunicación. Y si están al aire, no necesariamente va a ser un tipo de comunicación sonora, sino a través de señales o signos. Entonces, dentro de esa pared vamos a encontrar un vidrio, bueno, dos en este caso, ¿no? Que van a tener esta conformación, ¿sí? Como una pirámide invertida. ¿Cuál es la característica de este vidrio? La característica va a ser que cuando acá se escuchan los ruidos o se habla algo, como todo esto está bien sonorizado, la idea es que no pase ningún sonido acá. Acá no puede haber, porque hasta el más mínimo ruido, el más mínimo sonido, se va a escuchar y ese sonido ya se transforma en ruido. Entonces, el sonido que ingresa acá, lo que va a hacer es un proceso de rebote hasta que se pierda. Entonces, en la medida de que esto rebote más, pues obviamente vas a quitarle la energía a esa fuerza que tenía el sonido y se va a terminar y va a quedar ahí. ¿Para qué? Para que el sonido no pase acá. Entonces, cuando yo tengo las capas más bajas, ¿esto producto de qué? Producto de la radiación. Entonces, cuando tengo mayor radiación, vale decir, en plena hora pico del sol, que en la noche también voy a contar con radiación, pero en plena hora pico, que quiere decir a mediodía, 1 de la tarde o en la mañana, y según los medios que tengo alrededor, a medios me refiero a estructuras físicas, mi sonido puede que rebote más, ¿sí? Y según la fuerza, obviamente, se va a extinguir más rápido. En cambio, si yo tengo una capa más alta con menor radiación, va a implicar que este viaje de manera ciertamente normal, por así decirlo. Entonces, ahí ya tenemos una razón de que en la mañana, o donde hay más radiación solar, no diremos solamente en la mañana, vamos a tener una serie de ondas electroacústicas que viajan y que pueden perderse o mezclarse con otras. En cambio, en la noche o cuando no hay mucha radiación solar, las ondas van a viajar con mayor facilidad y con mayor calidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la capa no está tan pegada a la Tierra. Entonces, esa es la lógica más o menos que sigue y funciona en torno a estas capas de la ionosfera. Eso es lo que nos permite a nosotros mandar un sonido y que ésta rebote. Obviamente, habrá ondas que van a ser muy fuertes, que la fuerza con la que se crean van a ser muy fuertes, por lo tanto van a pasar incluso la atmósfera, estratosfera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una comunicación que se puede hacer con la gente que está en una tripulación espacial, pues evidentemente la fuerza de esa onda, la frecuencia, la fuerza, la amplitud, va a ser muy distinta.
justamente, valga la redundancia, va a ser muy fuerte. Por lo tanto, las capas que tenía las va a pasar sin dificultad. Pero si tuviera una fuerza menor, obviamente lo que va a pasar es que van a chocar con la capa y van a rebotar. Entonces, en algún momento, antes, por ejemplo, obviamente ahora habrá algunas personas utilizaban estos radiocomunicadores que les permitía hablar con personas, ¿sí? O sea, tenías un comunicador, unos famosos walkie-talkies, hablabas con alguien y alguien te respondía, ¿sí? Hola, hola, alguien te respondía y podías hablar con gente que estaba en X lugar, ¿no? Y conversar. Antes los radioaficionados se los denominaba. Y esto se lo hacía en la noche, ¿por qué? Por la facilidad del viaje de las ondas como tal. Las frecuencias como tal de todo lo que nosotros podemos observar que van viajando, un radiotaxi móvil va a tener esas características también, determinado tipo de frecuencia, determinado tipo de amplitud que va a permitir comunicarse. Y ojo, para esto también tiene que tener un radioreceptor que acepte esa frecuencia para que pueda decodificarlo y que nosotros podamos escucharlo adecuadamente, ¿sí? No es que nosotros vamos a escuchar, por ejemplo, la frecuencia en nuestra emisora, la frecuencia de la patrulla policial, ¿verdad? No, porque está viajando en una frecuencia determinada, en una frecuencia diferente o distinta, de la cual nuestro radioreceptor puede captar, ¿verdad? Entonces, ahora sí. Perfecto. Entonces, acá nosotros podemos explicar aquello que ustedes han investigado cuando sale la frecuencia, obviamente, a través de una transducción, que enseguida lo vemos, que es un cambio, es decir, que nuestra voz no va a viajar así nomás, sino que ha sufrido un proceso electroacústico que lo ha convertido en una onda electroacústica que va a viajar y que según la fuerza que tiene, va a rebotar. Y esto va a permitir que obviamente vuelva a caer a la Tierra y de la Tierra vuelva a generar ese ciclo, ¿no? Como tal de frecuencia. Entonces, básicamente esa va a ser las características de la capa, de la ionización como tal, en torno al viaje de una onda electroacústica. Ahora, vamos a encontrarnos también con algunos elementos que hacen referencia a los medios físicos que van a permitir que llegue esta onda sonora a más o a menos lugares. ¿Producto de qué? Producto de del lugar, de la topografía del lugar. Entonces, en determinados lugares, bueno, aquí tenemos las capas que nos sirven de ejemplo. Esta, por ejemplo. Vamos a encontrar de que algún tipo de señal que se va mandando en algún lugar no va a llegar. ¿Por qué? Porque justamente en torno a esa topografía, en torno a esa montaña, en torno a ese cerro que tienes ahí, pues quizá no pueda llegar, no pueda acceder, no va a permitirle rebotar en determinada forma, etcétera, etcétera. Entonces también tiene que ver esas condiciones, al momento de enviar esa determinada señal, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta acá, estimados. Por favor, es el momento. Yo sé, ¿puede explicar Por de nuevo favor. sobre la radiación solar? Claro que sí, con gusto. La radiación solar, o sea, vale decir, todas las partículas de radiactividad como tal, solar, que puedan surgir producto de la incidencia de los rayos solares, van a generar iones positivos y también iones negativos. Los iones positivos de esa radiación solar van a ser aquellos que van a conformar las capas, las capas ionizadoras, por así decirlo, que van a generar, formarse en el espacio, en el aire como tal, una capa que va a impedir
que un rayo electroacústico, que una señal electroacústica pase esta capa, salvo que tenga la fuerza necesaria. Si realmente tiene la fuerza necesaria, entonces va a romper esa capa y va a generar que la rompa y se pase a la siguiente capa. Estas capas se van conformando a través simplemente del sol, a través del sol. Ya estas partículas positivas de la radiación solar generan de manera natural, no necesitan de otro fenómeno físico natural más que del sol, generan que se conforme esta capa. Entonces, estas capas que se conforman de manera natural, o sea, no hay ningún equipo, no hay ninguna cuestión que no sea natural que las conforme, van a permitir o van a cumplir esa función, el rebote de estas ondas electroacústicas del espacio hasta la Tierra y obviamente del espacio va a ir, perdón, de la Tierra va a ir rebotando nuevamente al espacio. Entonces esa es la función que cumplen estos iones positivos de radioactividad producto del Sol o de la acumulación del Sol, ¿no? No sé si pude responder a tu pregunta. Sí, Lison, algo. Gracias. Si tienes alguna duda más, igual, por favor. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consulta? Yo, Por favor. entonces, decía que en una sala hay material que absorbe el sonido. Entonces, si el sonido es absorbido, no sé si está bien dicho, Sí. ya no rebota y no se pierde no sé, la calidad. Exacto, o sea, sí pasa eso. Y bueno, me adelanto un poquito a las diapositivas, a la clase de hoy, justamente sí, pero vamos. Por ejemplo, ustedes en algún momento, ahora en colegio, qué sé yo, al decir ahora no me refiero al tema de la pandemia, pero habrán entrado a algún lugar, a un teatro, a un coliseo, a una iglesia, donde lo que hacen ustedes es hablar un poquito normal, fuerte, y va a generar un rebote, ¿verdad? Que genera un eco. Este eco es producto de que esa onda ha chocado con algún material, algún elemento que no lo absorbe, sino que hace que rebote. Por ejemplo, este material que nosotros tenemos generalmente en los baños, ¿no? La cerámica, los azulejos, en gran escala, ¿verdad? Y en un ambiente más amplio, que van a generar un tipo de sonido distinto. ¿Por qué? Porque esa onda sonora, eso que tú estás hablando, que tiene fuerza, que tiene energía, rebota, y al rebotar no se absorbe nada, sino que rebota a otro lado, a otro lado, a otro lado, y ahí es donde genera el eco. Y al generar un eco, genera una distorsión o una reverberancia. Va a generar aquello. Por lo tanto, es que escuchamos, ¿no? En la misma palabra, el mismo sonido, lo escuchamos repetido varias veces o en distintas formas. ¿Por qué? Porque esa onda está viajando por todo lado en cuestión de segundos, ¿verdad? De manera contraria, si nosotros tenemos un material que absorbe, entonces no va a generar ese efecto de rebote, por lo tanto no va a generar una reverberación o un eco como tal. Un estudio de radio en una sala de locución como tal va a tener eso, material absorbente, entre ellos esponjas, madera, telas, esos paños gruesos. De manera casera les hablo, que podría tener para que el sonido justamente al micrófono, este es el micrófono, no entre un sonido acá, otro sonido acá, otro sonido acá, producto de que los materiales están rebotando, sino la idea es que solamente ingrese un sonido generando calidad en aquello que está captando el micrófono. ¿Alguien quería decir algo? Sí, iba a mencionarte que también creo que se utiliza cartón de huevo. Sí, ¿Verdad? el maple de huevo se utiliza, es
es muy casero, va a generar un efecto de absorción como tal. No es tan bueno, es muy casero. Como les decía, de manera casera se puede trabajar lo que es la esponja, esas esponjas que nosotros podemos ver. Obviamente, mientras más gruesa la esponja es mucho mejor. Trabajar con alguna tela más encima de esto y genera una buena absorción. El maple de huevo igual va a posibilitar esto, pero es más casero. Más que todo, hay otro tipo de material, esponjas, que van a tener que ver, esponjas especiales para un estudio de radio. Acá en la sede de La Paz se creó un estudio de radio donde se tienen unas esponjas que van a tener la misma conformación, obviamente en escala menor de la de un huevo, que va a generar justamente esos círculos, por así decirlo, pero obviamente es esponja, entonces aquello que nosotros hablamos y demás absorbe aquello. Esa es la función básicamente que va a cumplir el proceso de absorción, de sonorización, positiva o negativa como tal, ¿sí? Esa es la idea. Y lo vamos a ver igual enseguida. Lo vamos a entender quizá un poquito más de esta explicación que estoy haciendo. Tengo 3 minutos, por favor. Vayan, coman algo, dense una vuelta, párense, hidrátense, traigan algo para comer mientras escuchan la clase. Y por favor, continuamos enseguida. ¿Les parece? Ok. Listo. Les espero entonces, por favor.